Hola, nos encontramos y les quiero dar la bienvenida en el programa de la cátedra Dr. Atl y la Jornada de Ciencia y Arte del Paisaje, en el marco del primer seminario del Ahuehuete como Árbol Nacional de México. En esta ocasión, esta charla, conferencia, está grabada por cuestiones técnicas y bueno, agradezco muchísimo a los organizadores y a todos los acampanautas que nos acompañan y al público en general. Parte de este, digamos, periplo que estamos haciendo está puesto en dos áreas interesantes y la primera es precisamente la figura, el trabajo, el pensamiento y la obra del Dr. Atl. En esta ocasión me gustaría hablar de él lo más íntegramente posible, dando algunas pinceladas sobre un hombre complejo, lleno de muchos matices y efectivamente, creo yo, hecho así de agua y fuego, de luces, luces muy intensas y sombras, sombras también muy intensas y muy oscuras. Durante toda mi vida, digamos, adolescente y adulta, he sentido espacios, obviamente, donde nos llaman y nos convocan, y uno de ellos es el Museo Nacional de Arte. En específico, tengo un lugar, digamos, que yo llamo de peregrinación, que es precisamente las salas donde se encuentra José María Velasco, el doctor Atl, y siempre que puedo voy a ver este espacio y obviamente el cuadro maravilloso de Francisco Goitia, Tata Jesucristo. Son, digamos, un espacio para mí de contemplación, de observación y de mucha reflexión. El doctor Atl me ha acompañado a lo largo de mi vida sin que yo supusiera después un interés, digamos, en profundizar, no solamente en los cuadros, en la pintura y en toda esta expresión estética y artística que él nos ofrece, sino además meterme a este otro paisaje, que es el paisaje interno de un hombre, insisto, fascinante, polémico, que nos puede causar una gran fascinación y por otro lado también cierta incomodidad y cierto conflicto ante su figura. Del doctor Atl existen obviamente una cantidad de información y de estudios, libros enteros sobre él, artículos, eh, digamos también investigación académica. Se han hecho sobre él varias exposiciones. Entre ellas, bueno, quisiera recordar precisamente la más reciente en el Museo Nacional de Arte en 2019, que llevaba este título de Fuego, Tierra y Viento. Así también recuerdo la que se hizo en Guadalajara, en el Hospicio Cabañas, en 2014, y del cual también salió de allí un libro, en 2016, si mal no recuerdo, en donde ya empezaba a plantearse entre el público y entre ciertos, digamos, conocedores o ciertas personas relacionadas al estudio, digamos, del arte, pues la polémica que ha estado siempre constante en relación a la figura de Gerardo Murillo, el doctor Atl, como hombre, como pensador, como ideólogo, como, digamos, en su accionar, eh, incluso político. Eh, Todas estas cuestiones se han dejado al lado y creo que están en el aire a partir de los años, yo pienso que a partir del 2000 para acá ha tenido más intensidad estas discusiones a partir de nuevos estudios, a partir de que se han revisitado otras figuras, como el caso de quien fuera su compañera durante 5 años, Naui Olin, etc. Y obviamente eso nos hace pensar en tener otra visión y otra manera de acercarse y estudiar la figura del doctor Atl.
Eh, Obviamente considero que esta cátedra tan atinada nos permitirá ahondar con mayor digamos, verdad histórica y con mayor interés en conformar un personaje integrado, tridimensional, insisto, con las complejidades que implica una personalidad tan intensa como la del doctor Atle. Existen muchísimas biografías y bueno, ahí están los biógrafos, llamémoslos así, oficiales, que obviamente han hecho un trabajo, digamos, de acopio interesante, importante, en los archivos del doctor Atle y en archivos diversos, pero que considero que siempre han sido muy parcializados, han sido, digamos, un poco censurados, han sido, digamos, muy parciales en algunos aspectos y que, vuelvo a insistir, yo espero que los estudios no solamente historiográficos, sino también estos estudios interdisciplinarios que se puedan dar nos permitan arrojar nuevas luces con respecto al trabajo del doctor Atle. Eh, el doctor Atle, el seudónimo de Gerardo Murillo Cornado, nació en Guadalajara, Jalisco, el 3 de octubre de 1875. Estudió pintura con Felipe Castro a los 19 años. El primer contacto del joven Murillo con la pintura lo tuvo en 1890 en el taller precisamente Felipe Castro, en Guadalajara, y parece ser que se fue más tarde a Aguascalientes para continuar sus estudios en el Instituto Científico y Literario del Estado. Más tarde, pues vuelve a Guadalajara, a su ciudad de origen, y pasa un tiempo importante en el taller de Félix Bernardello. A los 22 años de edad se traslada a la Ciudad de México e ingresa en la Escuela de Bellas Artes, Escuela de Artes Plásticas, conocida todavía hasta el sol de hoy como Academia de San Carlos. Y un año más tarde, en 1897, el gobierno de Porfirio Díaz pues, le otorga una beca para estudiar en Europa. Viaja, o sea, su primer viaje a Europa. Se dice que estudia filosofía en la Universidad de Roma y Derecho en la Sorbonne de París. Eh, Insisto, a mí me hace falta, digamos, detallar más ciertos aspectos porque hay mucha información por ahí encontrada. Habrá que hacer todavía un trabajo pues más minucioso de sí, de crítica con respecto a las fuentes, pero digamos, esos son los datos que vamos a encontrar aquí y allá como constantes, ¿no? Con respecto a su vida. Durante su primera estancia en Europa, más o menos entre 1897 y 1903, va a tener una importante formación, como muchos sabemos, muchos artistas del momento, ¿no? Que van a Europa, especialmente a Francia, a París, para, digamos, empaparse de lo que se está gestando y generando en este momento que estamos hablando, las vanguardias históricas, que hay, digamos, un movimiento muy cosmopolita en el lugar, de encuentro entre artistas de todo tipo, literatura, de poesía, de música, de pintura, de la naciente fotografía, etcétera, etcétera. Es decir, un caldo de cultivo extraordinario en donde, digamos, se nutrió por un lado de las ideas del socialismo radical italiano, por ejemplo, representado en personas como Antonio Labriola y Enrico Ferri. Visitó la Exposición Universal de París de 1900, donde se encontró pues, con poetas tan importantes como Rubén Darío y Leopoldo Lugones, al que digamos, se le considera el que bautiza al doctor Atle con esta cuestión de doctor, ¿no? Y en ese espacio, bueno, pues encontró esta
este caldo de cultivo maravilloso y fue, digamos, verdaderamente impregnado por esta vanguardia nueva, naciente, que era precisamente el impresionismo, y de donde él va a brevar de manera muy, muy importante. Eh, me parece también interesante que se empieza a trabajar más en relación a estas primeras etapas formativas del doctor Atl. No solamente mencionarlo, yo creo que lo que él vive en Europa, en este viaje y en otros que hace, pues va a ser muy importante para su desarrollo y su formación intelectual y su formación como individuo, ¿no? También. Bueno, se cuenta, es parte de las historias y de las cuestiones mitificadas del doctor Atl. Qué bueno que pareciera ser que en una ocasión embarcó en el puerto de Veracruz hacia Europa y que durante ese trayecto experimentó una fuerte tormenta que azotó el barco en donde viajaba y que obviamente le creó esta angustia existencial, esta cuestión con respecto a la vida y la muerte, y que esta experiencia propició el que cambiara su nombre por este seudónimo de Atl, que en náhuatl significa agua. Será interesante trabajar más al respecto, es decir, por qué ese interés del doctor Atl por el náhuatl y el interés por la cultura mexica azteca, decían en ese momento, y qué le implicó el cambiar este nombre a su nombre de origen catalán, ¿no? Al doctor Atl. En 1907 regresa a México con este nuevo nombre, doctor Atl, y va a impartir clases en la Academia de San Carlos, donde tuvo como alumnos pues a gente que va a ser después muy connotada y muy importante en la historia del arte en nuestro país. Obviamente alumnos como Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco. En la academia va a dar énfasis al arte popular, va a tener este encuentro también con respecto a lo que ahora llamamos arte popular y esta separación tan grande que existe entre bellas artes y esta idea academicista de San Carlos y también la gran tradición y la gran posibilidad que hay en las expresiones que llamamos en muchas ocasiones de forma peyorativa populares. Cuestionaba los métodos tradicionales de enseñanza y incitaba a sus alumnos a romper con los moldes ya establecidos. Me regreso otra vez en el sentido de este viaje, este primer viaje que inaugura en él una serie de contrastes, me imagino yo, entre lo que se vivía en el país en ese momento y lo que se vivía también en Europa. Digamos que este periodo de haber ido y regresado por un periodo relativamente breve, pues va a generar en él una serie de cuestiones muy, muy interesantes. Eh, digamos que su regreso en 1903 hasta alrededor de 1911, cuando abandona el país a partir precisamente de las luchas revolucionarias, pues marca una incursión también en el ambiente cultural y académico de nuestro país, que le va a impregnar de cierto sentido, llamémoslo así, de espiritualismo. Este es otro tema que tal vez habría que retomar sobre qué estaba pasando en este México prerevolucionario y parte de la Revolución Mexicana, en donde estaban presentes, como en Europa, por ejemplo, todas estas ideas sobre la cuestión de los espíritus o las cuestiones masonas o las cuestiones ocultas y místicas, empapadas, digamos, también de filosofías nuevas y que generará en él también un impacto importante e interesante. Bajo el seudónimo del doctor Orange, emprendió y ganó un feroz y panfletaria polémica con el entonces director de la Escuela Nacional de Bellas Artes, Antonio Fabrés. Esto también inaugura, digamos,
muestra una faceta muy importante del doctor Atl, no como orador, pensador, con un manejo extraordinario, digamos, del lenguaje y de la capacidad de argumentación que él tenía. Recibe por parte del gobierno encomiendas académicas de evaluación y catalogación de obra de arte. Creo que al doctor Atl nos falta también revisar todos esos aspectos que tuvo dentro de las instituciones y que también le va a impregnar a él de, por un lado, la posibilidad de difusión de sus conceptos e ideas, y por otro lado también esta cuestión de formación, digamos, académica, pero también de una formación intelectual de impacto en muchos jóvenes que después van a destacar en los medios culturales artísticos de México. Regresa a Jalisco después de este primer viaje, pues lleno de sentimientos antiacadémicos, que, insisto, lo va a vertir como profesor en la Academia de San Carlos, convencido de que, bueno, el arte mexicano también necesita una revolución, es decir, que los cambios, digamos, no eran, o así lo irá perfilando el doctor Atl, no nada más se dan en las luchas armadas, sino también, digamos, en las luchas intelectuales y en la generación y gestación de una nueva cultura. Lleva a cabo exposiciones en Guadalajara, en Tlaquepaque, donde tuvo mucho éxito. Sobre esta parte, digamos, más joven del doctor Atl, creo que hay también mucho que descubrir. Ahí traba amistad con Joaquín Clausel, al cual va a apoyar siempre, precisamente por esa capacidad que tiene Clausel de asimilar el impresionismo europeo, el expresionismo francés, y llevarlo a un ámbito propio. Y digamos, inclusive hay una cercanía muy grande de su parte con él, ¿no? Eh, Cuando Porfirio Díaz preparaba el festejo de su cumpleaños y al mismo tiempo el del centenario de la independencia, con la inauguración de recintos y una gran exposición en la cual se iba a llamar, a convocar de manera muy contradictoria a los mejores pintores españoles de la época. Gerardo Murillo, todavía Gerardo Murillo, eh, hace una especie de huelga de crítica a cómo es posible que se hagan festejos con respecto a la independencia a partir de una exposición española, ¿no? Y no de, digamos, de artistas mexicanos, donde se empezara a mostrar arte mexicano. En ese sentido es que gana un espacio, que se gana un espacio para hacer una exposición que considero yo tiene una relevancia muy, muy grande, en donde se incluye a todos estos artistas, artistas mexicanos que después inclusive vamos a encontrar como nuestros grandes representantes del arte nacional. Eh, Esta exposición, además, ha creado un vínculo, yo pienso, muy grande, no nada más con los que después serían los grandes exponentes del muralismo, sino especialmente con José Clemente Orozco, el joven, muy joven Clemente Orozco, el cual recordará, por ejemplo, esta exposición como una de las más dinámicas, más variadas y de más ambición que incluso la exposición oficialista de Porfirio Díaz con los artistas españoles. De esta manera, Murillo se convertiría, pues, en el mentor de una generación que para siempre cambiaría, pues, el arte hecho en nuestro país. Eh, el doctor Atl no solamente tiene este impacto en un breve tiempo, digamos, dentro de la escuela San Carlos y fuera, en el ámbito cultural, sino que también él regresa a Europa, y en Europa va a tener contacto con una serie de pensadores
que van a generar un movimiento muy particular, el movimiento de la Action d'Art. Creo que apenas está, en los 2000 se está trabajando ya la importancia en los años 2000 para acá, de la importancia de este movimiento, que además tenía un periódico eh, en donde, digamos, difundía sus ideas. Eh, este movimiento de Action d'Art, ¿sí? En donde que los directores, bueno, por lo menos del periódico, eran André Colomel y Marcia Sade, va a tener un impacto muy curioso y particular en el ámbito del momento en Francia. Olga Sainz, en su libro El símbolo y la acción, vida y obra de Gerardo Murillo, Dr. Atl, del 2006, comenta que hizo una investigación en la Biblioteca Nacional Richelieu de París, donde rescató el periódico precisamente La Action d'Art, fundado por el propio Atl y otros artistas, que curiosamente no lograron, digamos, tener este impacto o reconocimiento histórico como otros movimientos, ¿sí? Pero que en dicha publicación el doctor Atl realiza en francés y en París, ¿sí? La acertada y a veces, digamos, como es su costumbre, muy intensa y despiadada crítica artística de las vanguardias estéticas que en ese momento se estaban generando y que se estaban generando, por ejemplo, en el famoso Salón de los Independientes de París, ¿sí? Quiere decir esto que el doctor Atl no solamente es influido, como siempre vemos, ¿no? Los artistas mexicanos influidos por las tendencias europeas del momento, sino que él es actor, digamos, de cambio y de propuesta dentro de estas vanguardias. Es muy interesante porque la acción de arte es un movimiento de vanguardia que no tiene un impacto a nivel estilístico o en la producción, digamos, de obra de arte, pero sí de pensamiento, sí de todo un proceso intelectual muy interesante y un poco, digamos, particular. Digamos que había esta inclinación de la acción d'art por la anarquía, por la cuestión anarquista, pero no era este anarquismo muy relacionado a los movimientos de izquierda, sino un anarquismo mucho más abstracto, mucho más intelectualizado, en donde tenía esta búsqueda constante de establecer esta relación del arte y la sociedad moderna. Eh, Había esta idea pues de que el arte es una forma de rebelión en sí mismo y que los actos surgidos del deseo individual eran una extensión del arte sobre la vida. Pero esto no estaba dado, digamos, y tal vez esa es la razón por la cual no hay un impacto de artistas, digamos, que fueran muy relevantes dentro de la formación y la conformación de una estética o de unas estéticas del momento, pero sí toda esta influencia va a estar en toda esta parte, digamos, de ideas, de pequeñas ideas y de pequeños esbozos que vamos a encontrar. Es una anarquía muy extraña, particularmente, insisto, llena de ciertas contradicciones. Y bueno, una de ellas era esta idea de una autonomía creativa, como si se discutiera si la mediocridad burocrática de la burguesía, por ejemplo, pero que no se atacara al sistema como tal, sino que había un menosprecio por la cuestión política y económica y social y se considera, digamos, como una búsqueda en donde el arte, los artistas tienen cierta superioridad con respecto a los demás, en donde se busca así provocar y que haya estallido social, pero no en relación concreta contra injusticias o desigualdad, sino con una idea muy particular entre, digamos, la idea de que la fealdad, o sea, esta categoría estética estaba relacionada con la autoridad, ¿no? Y que la autoridad aplasta la cuestión y el desarrollo individual. Una idea de supremacía de la belleza. Una belleza también muy abstracta que insisto, habrá que trabajar en relación a entender estos conceptos tan peculiares y obviamente que encuentran una separación, una incisión entre la estética y la sociedad moderna. Esto pues está presente en otras vanguardias, está presente
por ejemplo, el movimiento de las escuelas de artes y oficios y demás con respecto de llevar el arte a la vida. La manera en cómo plantean llevar el arte a la vida es lo que es particularmente rara y especial, y que creo que hay que darle importancia porque de ahí va a brevar muchas de las otras ideas más complejas del doctor Adl. Hay una defensa del principio de libertad del arte, pero como completamente desarticulada de todo lo demás, ¿no? Consideran estos artistas modernos incapaces de generar obras que podrían revelar la prodigiosa vitalidad moderna, ¿sí? Hay una cercanía en ese sentido con las vanguardias que surgirán posteriormente como el futurismo, pero no con esa claridad, digamos, de propuesta o de programa estético particular, ¿no? Es decir, quedan estas ideas como en el aire. Obviamente hay una crítica de la dependencia del artista del mercado de la burguesía, y hay una idea de que la condición de libertad que se tiene en las democracias o en las jóvenes repúblicas, pues es ilusoria, que no hay tal, que no hay, exacto, no hay tal. Y si bien estas ideas sí se acercan mucho a la cuestión obviamente de la anarquía del momento, no tendrán nada que ver con los movimientos anarco-sindicalistas, por ejemplo, posteriormente con los Flores Magón en México, y sí hay una incisión muy particular de estas ideas que después, digamos, llevarán a muchos radicalismos, no solamente al doctor Atl, sino a otras muchas personas. Perdón, me regreso. La teoría fundamental está basada en esta cuestión de un conjunto de seres superiores que serían los artistas, que los artistas serían los capaces de transformar el mundo y la realidad, y esta teoría se llama artistocracia, ¿no? Digamos, como esta élite que puede cambiar el mundo. Aunque el doctor Atl alegaba que estas ideas eran propias y originales de él, ¿sí? En realidad surgen del trabajo de un peculiar, digamos, personaje que es Gerard de la Casse-Dutier, del cual se van a impregnar precisamente estos artistas e intelectuales de la Action d'Art, y que van a impactar en personalidades tan diversas como el doctor Atl, pero también, por ejemplo, André Breton. André Breton comenta por ahí, y esto lo tomo de otra persona, de otro historiador que lo comentaba, que dejó testimonio, bueno, de cómo le afectó en su adolescencia los textos de la Action d'Art, cómo estas ideas de Gerard Lacasse en la Action d'Art, en estos escritos y textos de la Action d'Art, la influyeron de manera muy particular en su adolescencia, y esta cuestión de la vinculación del arte y la vida será, digamos, un elemento para gente como André Breton, que será uno de los creadores de uno de los momentos más importantes, que sería el surrealismo, ¿no? Y Paul Dermé, también un dadaísta, que él se llamaba dadaísta cartesiano, que también tuvo una gran influencia dentro del dadaísmo antes del surrealismo de Breton, que creó la revista Dada Z, también comenta la importancia que fue todos estos textos de la Action d'Art. Quiere decir que el doctor Atl tiene una influencia también, no nada más, insisto, no nada más es que retome y se nutra de las vanguardias y de las ideas europeas, sino que deja su huella allí. Este es un punto que a mí me parece muy importante, que habría que también trabajar todavía más. De vuelta en México, voy a organizar una exposición también que me parece que hay que revisar con mayor detenimiento, una exposición que no tuvo éxito, que venía de una revista, digamos, de este periodo pues modernista, ¿no? Precisamente La Savia Moderna, y que patrocinaba jóvenes, digamos, importantes y brillantes de su momento. Y curiosamente esta revista también, eso a mí me gusta mucho hacerlo notar, la relación tan intensa que hay entre
en los aspectos, digamos, de la literatura, del desarrollo incluso de la crónica, de los periódicos, de las revistas y del trabajo de los artistas del momento, que siempre los vemos nada más como ilustradores de las revistas, ¿no? O así nos los han enseñado, pero hay este intercambio constante de ideas y de la producción, digamos, de imágenes. Por lo tanto, es interesante esta incursión de esta exposición, en donde, si bien no tuvo éxito, fue muy criticada, a pesar de que tenía, digamos, grandes artistas dentro de la exposición, pero sí creo yo que también esta experimentación del doctor Atl a partir de esta revista, de esta exposición de esta revista, le generó también una serie de ideas con respecto a cómo se encontraba el mundo de la cultura, de la difusión del arte, y por otro lado eh, el hecho de generar o de gestar llamámoslo así, un arte con carácter nacional, ¿sí? Que va a crear, digamos, un escándalo en su momento y que no va a ser claramente comprendida. Bien, una cuestión que a mí también me parece muy interesante de investigar con mayor fuerza y darle importancia, ¿sí? Siempre se menciona, pero se menciona como pasada, es que, bueno, el doctor Atl, ya en México, ya después de este viaje y de este ida y regreso otra vez, orienta, digamos, sus prácticas también hacia un terreno de búsquedas técnicas. Creo que la importancia del doctor Atl y de la Academia San Carlos en ese momento es muy importante y siempre ha pasado como fuera de los discursos como oficiales, tanto de la historia de la academia como de la historia del doctor Atl. Se interesa por las calidades que se obtenían del color, de los materiales comerciales, y se da cuenta que es necesario también crear posibilidades de independencia en ese sentido, en donde los artistas no solamente produjeran sus obras, sino que también tuviesen esta vinculación con todo el proceso. Eh, yo no tengo la información ahorita, pero considero que obviamente eso no es exclusivo del doctor Atl. Son estas ideas también que están revoloteando no solamente con el doctor Atl, sino con muchos jóvenes, con esta cuestión precisamente de que el artista ya no es este artista, digamos, en su torre de marfil, ¿no? Esta cuestión del art pour l'art, o sea, el arte por el arte, sino volvemos a lo mismo, esta vinculación del arte con la vida, y esta idea que después vamos a ver en los movimientos de la revolución rusa, ¿no? Esta idea del artista como obrero, esto lo vamos a oír con los constructivistas rusos, que se llaman a sí mismos artistas obreros, y para quitarle digamos, este halo de inalcanzables, y de darle un sentido al arte, en relación también a los medios de producción y a la vida y a la sociedad. Creo que este punto es muy interesante porque no solamente crea, yo me imagino que en compañía de otros, ¿no? No nada más él, no nada más crea estos famosos colores, el Atl Colors que se conoce, porque bueno, tuvo además la visión de patentarlo y de conseguir que se pudiera producir y exportar a Estados Unidos. Esto también nos habla de un proceso muy, muy interesante del doctor Atl con respecto a no solamente la parte intelectualizada o de generación de su propio estilo y sus propias características estéticas, sino también de la inclusión de todo el proceso de producción del arte, incluso en la cuestión técnica, ¿no? Estos colores que que tienen base, digamos, de resina, cera, petróleo, que no solamente son, digamos, novedosos, sino que además
son de muy buena calidad y de hecho lo demuestra doctor Atl usándolo a lo largo de su producción. Creo que es un punto a destacar y que a veces dejamos muy al lado y me parece importante. Bien, regreso, perdón si voy y vengo, pero bueno, jalo de pronto cuestiones de atrás para referirme, digamos, a lo que el doctor Atl va a hacer después. Es muy breve su paso como director de la Escuela de Bellas Artes de San Carlos en 1914. Bien, esta imagen no corresponde a la época, pero sí, digamos, él no va a estar ajeno, es decir, aunque deja de ser director, sí tiene una influencia importante como profesor. Él sigue enseñando y sigue vinculado a los círculos, digamos, de creación de su momento, que ese es otro aspecto también que creo que habría que rastrear con mayor precisión, ¿no? Toda este movimiento del doctor Atl en relación a otros movimientos y a este momento. Bien, tuvo un paso muy breve por la academia como director. Sin embargo, tuvo estos esfuerzos experimentales, toda esta cuestión antiacadémica, va a contagiar a muchos colegas, a muchos alumnos y propone una serie de soluciones, digamos, pues muy propias a problemas plásticos muy particulares, además de su tarea de divulgador, ¿no? Y de concientizador, digamos, de los jóvenes creadores. Y lo llevaron junto a José Clemente Orozco en un momento dado a fundar el Centro Artístico, cuyo propósito pues era, digamos, pedir muros al gobierno para que se pintaran composiciones murales. Esto es una cuestión muy importante, ¿sí? Porque esta búsqueda del doctor Atl digamos, de una especie de renacimiento a lo mexicano, porque tenía esta consideración del renacimiento como un movimiento fundamental, ¿sí? En Italia, obviamente, y en el resto de Europa, esta idea de regresar a esta cuestión de artistas humanistas, etcétera, que también va a compartir con otros intelectuales del momento, le lleva a pensar el uso de los muros para, para generar composiciones. En ese punto, digamos que el doctor Atl, pues sí, efectivamente, y así lo reconocieron sus alumnos y después grandes muralistas, que el pionero, digamos, de estas ideas, ¿sí? Era el doctor Atl. Y posteriormente, digamos, por muchas razones, la figura del doctor Atl como muralista fue, digamos, ocultada, lo voy a decir así, aunque, insisto, sus alumnos importantes, ¿no? Estos tres grandes muralistas, entre otros muchos, siempre reconocieron y siempre tuvieron muy presente el trabajo y las ideas del doctor Atl. Atl regresa a Europa, ¿sí? Después del estallido, digamos, de la revolución, se va otra vez a Europa. Tiene ahí también una importancia en su proceso, digamos, de reelaboración, no solamente las ideas europeas del momento, sino también de esta búsqueda insisto, de esta creación o gestación de una nacionalidad mexicana que va a tener, digamos, importantes ecos en personas como José Vasconcelos, ¿no? Que van a estar muy en contacto y van a llevar a la par, digamos, un proceso similar de radicalización, digamos, de ideas que empiezan como con ciertos rasgos anarquistas, socialistas, hacia otras versiones pues más totalitarias. Pero sí habría que aclarar también aquí que si bien el doctor Atl deja estas ideas de generar esta cuestión del muralismo en México como tal, ¿sí? Posteriormente es Vasconcelos quien lo retoma, se queda, digamos, arraigado a todas estas ideas, no le corresponde ya a él, aunque generacionalmente le hubiera correspondido, no le corresponde a él,
Y después de este periodo de ausencia, regresa a México, pues en una época de crisis revolucionaria importante, ¿sí? Insisto, fue director muy brevemente en el 14 de la Academia San Carlos, donde además hace una crítica muy importante a la cuestión academicista e incluso que retomaré creo más adelante, e incluso, bueno, se plantea cerrar San Carlos de plano, ¿no? Pero dentro de esto, bueno, el movimiento maderista no lo termina de convencer y eh, pierde, digamos, esa continuidad, eh, cuando está lejos, pierde la continuidad de todo este movimiento. Y bueno, después de estudiar en París y en Roma, eh, digamos, él en la capital, desde la capital francesa, funda una revista. Esa es también otra cuestión. El doctor Atl, como fundador de revistas, editor y creador también de libros y de textos, hace falta más el trabajo de investigación en esa área en particular, de su importancia y de su influencia. Pero bueno, independientemente de esto, escribe en la revista La Acción d'Art cuestiones al respecto de la Revolución Mexicana y edita el periódico La Révolution au Mexique en Francia y publicó en La Vanti italiana pues serias y argumentadas defensas a la causa constitucionalista de Carranza, ¿sí? Para obtener, digamos, la posibilidad de que desde el extranjero se le cerraran el apoyo económico al gobierno de Victoriano Huerta, especialmente del gobierno francés. Eh, Posteriormente en México, él se involucra directamente con Carranza y lo convence, por eso insisto que el estudio, el análisis del doctor Atl en esta parte, como ideólogo, también será interesante ampliar. Bueno, convence a Carranza para que lo nombrara jefe de propaganda en la Ciudad de México y pues funge como una especie de ideólogo en ese momento. Escribe en periódicos como Acción Mundial, El Eco de la Acción y obviamente se embarca en esta lucha carrancista en contra de Pancho Villa y Zapata. Obviamente, dentro de los muchos periódicos que tenían apoyo carrancista, él crea un periódico muy breve, pero muy importante, que va a tener una gran influencia ideológica en este afán que él tiene, digamos, de construir revolución. Y surge la famosa publicación de La Vanguardia. eh, Busca en estos alumnos importantes de la academia apoyo y, digamos, se lleva a Orozco como caricaturista y como ilustrador a la vanguardia. Esto también es un hito interesante, o sea, la relación entre el doctor Atl y Orozco también creo que amerita un estudio más profundo. Surgen una serie de cuestiones ahí un poco, digamos, fuertes, como, bueno, la creación de los batallones rojos, que fue, a mi parecer, una cuestión verdaderamente tremenda, en donde el doctor Atl tuvo mucho que ver con la manipulación de los sindicatos obreros en contra de los campesinos en el sur del país. Insisto, bueno, eso es otro aspecto que habrá que revisarse. Lo que sí es que, digamos, Orozco aquí en La Vanguardia gesta una serie de temáticas y una serie de posibilidades estéticas que después va a seguir desarrollando, ¿no? Como colaborador y como caricaturista de este periódico. Eh, Bien, como les comentaba, la importancia de sus ideas antiacademicistas en San Carlos creo que no se ha valorado y es otro aspecto que creo que hay que revisar. Para él todas las academias tenían el mismo defecto,
que producían, digamos, de forma mediocre, creadores, que se seguían repitiendo los modelos ya arcaicos, e incluso, insisto, se plantea cerrarla. Dice que no tiene una propuesta de plan de trabajo y de estudio porque considera que habría que digamos, eh, acabar con la cuestión academicista y darle otro giro a la educación del arte. Esta parte, digamos, del doctor Atl con respecto a la educación artística, insisto, también es otro aspecto que habría que revisar con mayor fuerza. Como director de la Escuela de Bellas Artes, Bus dice por ahí en una parte que rescato por ahí de una conferencia, insta a los artistas a abandonar la serenidad de sus sacerdocios, jugar un papel conscientemente viril en el levantamiento, es decir, que habría que tener un accionar también con respecto a la vida social del momento. Obviamente las ideas del doctor Atl estaban cercanos, insisto, al carrancismo, no al movimiento campesino, masivo y popular. Recordemos que el doctor Atl, si bien tiene una idea social, su idea social empieza, digamos, a irse a un extremo particularmente especial en donde el artista es, digamos, de esta raza superior, llamémosle así, sobre, digamos, la masa de las personas con menos, digamos, capacidades. Esto, bueno, insisto, hay que matizarlo. Yo lo estoy simplificando de una manera que no debería, pero considero que hay que entenderlo así. Hay muchas historias, bueno, nuestra revolución está llena de elementos míticos y leyendas, igual ocurre con la figura del doctor Atl. Por ejemplo, en algunos casos se habla del doctor Atl como mediador para hablar con Emiliano Zapata. No hay en realidad una evidencia clara, van a encontrarse como yo una serie incluso de escritos, por ejemplo en la internet al respecto, pero digamos, hasta allá llega, digamos, el mito y la importancia, digamos, de negociador del doctor Atl entre el movimiento carrancista y el movimiento, por ejemplo, de Emiliano Zapata. Fabrica una fachada izquierdista a un movimiento que definitivamente ya en 1915 pues es conservadora, hay que decirlo, es decir, el carrancismo no tiene que ver con los movimientos populares de las clases bajas que se están dando, por ejemplo, y gestando con Villa y con Zapata, tanto el norte como el sur. Digamos, él sí hace una manipulación muy clara en los sindicatos de la Casa de Obreros Mundial, y busca que se adhieran estos sindicatos al movimiento carrancista. Por lo tanto, aquí es interesante cómo inclusive los viejos anarquistas de formación, digamos, de izquierda, de esta búsqueda social, se dejan seducir por el doctor Atl y, digamos, se rompe este caminar que tenían los sindicatos obreros para soluciones, digamos, para la realidad, en la realidad de las clases trabajadoras. Incluso el doctor Atl tiene una participación política en búsqueda de tener, digamos, un curul en el Congreso de la Nación en 1917, pierde esa elección, digamos, pero parece ser, y lo que queda en algunos textos, como en el periódico, que su discurso inclusive fue tan vehemente que fue, digamos, aplaudido y reconocido. Aquí termina, digamos, su andar político como tal, sin que esto no quiere decir que no lleve cuestiones ideológicas a la cuestión cultural, a la cuestión institucional, cultural, porque el doctor Atl considera curiosamente que los cambios se dan a nivel institucional y va a buscar tener influencia en este mundo, digamos, de las instituciones, digamos, de finales de la revolución y post-revolucionarias.
aunque no esté de acuerdo obviamente el camino que va a tomar, y va a estar muy desilusionado, digamos, con la conformación de la familia postrevolucionaria, al igual que le va a ocurrir a José Vasconcelos. Eh, Cosa curiosa, por ejemplo, es esta situación que vamos a ver, y la importancia que va a tener su camino por el carrancismo. En 1935 resulta que buscan al doctor Atl para señalar el sitio donde fue, digamos, asesinado en 1920 Carranza en Puebla, y genera este monumento. Esta información la obtuve de, 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 de la internet, ¿sí? Ahí lo pueden encontrar, ¿sí? En el gobierno de México, en la página, y me parece un dato muy interesante que a veces no consideramos, ¿no? Es decir, esta parte del doctor Atl en relación a la gestación de una iconografía y de una interpretación de lo mexicano en la conformación de este pensamiento del arte nacional, que va a tener mucho peso posteriormente a la revolución. Entre enero y mayo de 1926, el doctor Atl crea y es director de una revista que es muy importante, que es América, ¿sí? Un órgano de la Liga de Escritores de América, que tiene que ver con esta liga de escritores y artistas que va a crear desde Europa, y que contendrá esta continuación, eh, digamos, en sus proyectos, digamos, editoriales, ¿sí? Para la difusión y expansión de la cultura en el continente americano. Esta publicación va a generar pues un montón de influencia en la zona, y vamos a encontrar pues que Dr. Atl tiene esta capacidad, digamos, de crear, discutir estas alianzas ideológicas transfronterizas. Insisto, también esta es una área que, si bien se ha revisado, si bien hay estudios con respecto, por ejemplo, a la revista como tal, yo creo que no se ha hecho este cruce entre el trabajo intelectual, artístico, ideológico, etcétera, para conformar, como insisto, una visión tridimensional del doctor Atl. Eh, el doctor Atl, como editor, como escritor, como director de revistas, es fundamental. Digamos, va a haber en relación a él una cantidad de jóvenes y de personalidades y de intelectuales que van a orbitar en estos espacios tan, digamos, heterodoxos y lleno de contradicciones, que esa es una cuestión interesante con el doctor Atl. Va a haber una serie de contradicciones ideológicas y de personalidades a su alrededor también, con posturas ideológicas muy diversas. La escritura del doctor Atl, si bien, insisto, también ha sido revisada, creo que merece otra atención. Por ejemplo, Un hombre más allá del universo, que a veces se le relaciona casi como un texto de ciencia ficción, creo que merece otra revisión con respecto, por un lado, a estas visiones místicas, esotéricas, científicas, pseudocientíficas, que están flotando en el ambiente, y que el doctor Atl trae así, ¿no? Y que va a conformar su universo intelectual y su universo emocional también. Obviamente los cuentos del doctor Atl son interesantísimos. Antes de que se hablase de una literatura de la revolución, o de estos escritores postrevolucionarios que crearan esta, digamos, como corriente relacionada a la Revolución Mexicana, y digamos, a la visión y las maneras de ser del pueblo mexicano, de sus formas de ser y de pensar, donde pues encontraremos hitos importantísimos de la literatura. Bueno, el doctor Atl es de los primeros, digamos, en abordar de manera muy interesante y de recopilar todas estas historias también populares, o de esto de lo que la gente, digamos, platica y cuenta, ¿sí? Bueno, en 1921 pues se aleja en realidad la pintura mural, por lo que habíamos comentado, por muchas razones,
y se dedica a la pintura paisaje para aventurarse en excursiones para escalar montañas, y publicó también Las artes populares en México, que vamos a ver más adelante. Y en ese periodo también de los 20, digamos, entre este pase de Europa hacia México, la academia, su paso por el movimiento carrancista, su influencia a nivel cultural, etcétera, conoce precisamente a Carmen Mondragón, a la que va a bautizar como Nahui Olin. Sobre ello, por ejemplo, Adriana Malvido, en su texto, pues muy temprano, de hace más de 25 años, Nahui Olin, La mujer del sol, que es un texto que me parece que es muy importante leerlo, habla de Gerardo Murillo y habla precisamente de esto, del viaje que según esto hace, que se embarca, lo que les digo, algunos en Veracruz. Ella dice que, bueno, en el barco de Nueva York a París, en la tormenta, en donde se cambia el nombre al doctor Atl, y que luego cuando viaja a Roma, que obtuvo el doctorado en filosofía, de regreso en París se encuentra a Leopoldo Lugones, y ahí es donde se le agrega el nombre de doctor para conformar precisamente su nombre con el doctor Atl, y está el famoso mito de que bautizaron en una tina de champaña al doctor Atl, etcétera, etcétera. Y comenta también que del regreso, bueno, cuando él llega, se encuentra con esta extraordinaria, talentosa mujer que es Carmen Mondragón, que, bueno, él en sus diarios escribe, bueno, la mujer más bella de la Ciudad de México, quien ejercía ya la poesía y la pintura, y que además pues ya empezaba a posar como modelo con el entonces su esposo Manuel Rodríguez Lozano, ¿no? Y aquí viene toda esta historia mítica que se ha estado rescatando a últimas fechas también. Yo creo que también desde los 2000 para acá viene toda esta cuestión de rescatar con total y absoluta, digamos, razón, ¿sí?, la figura de Carmen Mondragón Nahui Olin, con una L, porque así es como la escribían, ¿sí? Y estas relaciones complejísimas, ¿no?, entre Manuel Rodríguez Lozano, que lo deja, que es abandonado por Carmen Mondragón después de una historia pues tremenda, ¿no?, de la pérdida de un hijo. Hace poco la misma Adriana Malvido encontró que esta idea, que todavía quedaba si había el hijo o no había hijo, era verdad, que existe una acta de defunción. Manuel Rodríguez Lozano la acusó de haberlo asfixiado, y bueno, sí murió, parece ser de muerte cuna, según lo que, pues muy recientemente, en estos años, no recuerdo ahorita la fecha, pero no tendrá más de 2 años, que Adriana Malvido publicó esto en el periódico, donde escribe, y deja a Carmen Mondragón Nahui Olin ya a Manuel Rodríguez Lozano para irse a vivir con el doctor Atl. Y aquí hay una cuestión muy interesante, porque habremos de recordar que Manuel Rodríguez Lozano va a ser una figura de adoración para Antonieta Rivas Mercado, hija del arquitecto Rivas Mercado, que fue director también de San Carlos en la época que todavía Orozco era estudiante, que por cierto lo hicieron todo un movimiento para correrlo, y que desprecia a Antonieta Rivas Mercado, su hija. Y entonces, bueno, después Antonieta Rivas Mercado se va al exilio a París con José Vasconcelos, que tampoco, digamos, ahí hay un vínculo también pasional muy complejo. Es decir, hay un vínculo entre todos estos personajes que habría que, insisto, buscar relacionar, porque bueno, están las historias por separado, pero sería muy interesante reconstruir estos vínculos, esos lazos, esos intercambios de todo tipo, pasional, intelectual, incluso de enemistades políticas, no nada más de enemistades, digamos, pasionales, sino también de cómo es que se construyó toda esta diversidad cultural en nuestro país.
El doctor Atle recuerda en su diario, rubia con una cabellera rubia y sedosa, atada sobre su faz asimétrica, esbelta y ondulante, con la estatua arbitraria pero armoniosa de la Venus naciente de Botticelli. Es decir, y sigue, ¿no? Obviamente. Parte de este texto del diario dice también radiaciones de inteligencia, fulgores de otros mundos, con respecto a sus ojos hermosos y enormes verdes de Nahui Olin. Ese es un periodo muy intenso de creación, tanto para Nahui Olin como para el Dr. Atle. Esta relación va a sacar, digamos, chispazos de fuego y chispazos de agua también. Es una relación tormentosa, apasionada, difícil, con personalidades, vaya, que van a chocar de forma pues titánica, y que va a ser un periodo para los dos de una productividad maravillosa y extraordinaria. Eh, la figura de Nahui Olin, que insisto, está siendo, digamos, rescatada y revisada, pues habría que ver también la influencia de ella con respecto al doctor Atle y viceversa. El doctor Atle le enseña a usar sus Atle Colors, es de las personas que aprenden a usar la técnica del doctor Atle, y ya sabemos que esta historia compleja termina de manera dramática, ya lo abandona, y y bueno, cada uno lleva por su rumbo, digamos, una serie de situaciones complejas, trágicas e intensas, ¿no? Eh, digamos, muchos años después, el doctor Atle publica Gentes Profanas en el Convento en 1950, enmarcado cronológicamente por dos acontecimientos históricos: el asesinato de Carranza, que sigue siendo pues una obsesión en la vida del doctor Atle, y 3 días después del desastre de Aljibes de 1920. Y el atentado que le costó la vida al presidente electo Álvaro Obregón en 1928. Gentes Profanas en el Convento pues es un relato particularmente especial en la literatura mexicana. Se trata de una obra como autobiográfica, entre es ensayo y entre que es ficción, del doctor Atle, en donde está involucrada, digamos, Nahui Olin. Realmente usa las cartas de Nahui Olin para construir este, este, este texto, que tiene que ver también con este espacio de rescate que hace el doctor Atle, y la vida, digamos, pasional con Nahui Olin. Relativamente hace poco salió este libro y este texto, en donde Alain Paul Malach dice por ahí que sí, que él considera que gente profana en el convento pues usa de manera clara las cartas, las más de 200 misivas que le escribe Nahui Olin al doctor Atle. Por lo tanto, yo creo que sí sería muy interesante analizar este texto del doctor Atle, las cartas originales, y digamos, toda esta parte de proceso creativo entre estos dos personajes, ¿no? Eh, el convento al que se refiere el texto pues es el ex convento de la Merced, en donde el doctor Atle crea una especie de comunidad, digamos, para salvar este espacio que él considera importante. Ahí establece su taller, ahí vive ese tórrido romance con Nahui Olin, y se vuelve un defensor del barrio, lo cual también le da una primicia interesante al doctorado como una persona, en este caso un activista, en cuanto a rescatar el inmueble, un edificio de arte mudéjar importante, y él impidió durante todo el tiempo que vivió ahí que se pudiera demoler, y tuvo, digamos, importancia de que él insistiera para que este lugar de 300 años pues fuera catalogado por el INAH
digamos, en 1932, ¿no? Ese es otro aspecto del doctor Atl a rescatar. Digamos que, si bien conocemos al doctor Atl por sus hermosísimos y bellísimos paisajes y volcanes, con esta gran intensidad simbólica y carga, digamos, nacionalista, pues hay que insistir en esta parte que les comentaba de su importancia como muralista, ¿sí? Es decir, su impacto, el impacto que él tuvo al estar en Roma con respecto a los frescos pintados, a los murales pintados en las iglesias, en la Capilla Sixtina, la influencia que él va a tener de todo esto que él ve, pues digamos, lo va a querer tratar y lo va a traer a colación a México. Por desgracia, los murales del doctor Atl fueron, por un lado, destruidos porque digamos, fueron, digamos, desaparecidos los edificios, pero también, digamos, podemos considerar que tuvo una especie pues sí, de censura y en estos procesos, y también de ignorancia dentro de los gobiernos de pintar, desaparecer muchos de los murales, no nada más los del doctor Atl, sino de muchos otros más muralistas, pero digamos que de lo que no queda más que unos rastros por ahí de su paso por esta búsqueda de producción mural, ¿no? Digamos que dentro de el callismo, el obregonismo, hubo esta también reacción del doctor Atl en contra de los murales hechos, por ejemplo, al arte soviético de propaganda y simbología marxista. Y es decir, es que se empezaron a usar, digamos, con el patrocinio del gobierno. Es decir, crea esta intención y este interés del muralismo de manera muy abstracta. Tanto Orozco, Rivera, Alfaro Siqueiros, Charlotte Guerrero, el propio Rodríguez Lozano, etcétera, muchos más se embarcan en esta cuestión de la narrativa o de crear una narrativa nacional con José Vasconcelos y demás, pero él está en contra, digamos, del programa ideológico de estos murales. Entonces, por un lado, digamos, va a impulsar, pero por otro va a renegar y por otro lado va, digamos, como a censurar el desarrollo del muralismo en México. Ahora bien, él no pierde contacto con Orozco ni con Rivera en particular. Con Siqueiros tiene un problema particularmente serio por su antisemitismo, incluso habla de ese nombre portugués de Siqueiros de su madre, entendiéndolo como de origen judío. Sin embargo, hay esta relación con muchos de los muralistas, con otros se va a pelear y no va a apoyar. Es decir, también ahí hay una cuestión discriminatoria por parte del doctor Atl y creo yo que este planteamiento que él va a tener con respecto al muralismo en contra, digamos, de lo que se está gestando como programa ideológico, también habría que revisarlo, ¿no? El doctor Atl escribe cuento, novela, escribe muchísimas cuestiones panfletarias que hay que revisar. Están los textos por ahí, habría que hacer, digamos, como un trabajo más sistemático. Por ejemplo, bueno, escribe esta cuestión de la actividad, por ejemplo, del Popocatépetl. Este interés por los volcanes no empieza con el Paracutín, empieza desde antes. Y por otro lado escribe textos muy particulares como Un grito en la Atlántida. Tiene una obsesión por la Atlántida y de hecho en la revista de la Universidad de México, en 1947, hay una entrevista que le hace Rafael Heliodoro Valle al doctor Atl y ahí hace unas revelaciones muy interesantes, puesto que si bien ya se había estudiado por parte
de la doctora Ida Rodríguez Prampolini, la influencia, por ejemplo, de los textos de Platón con respecto a esta cuestión, digamos, de esta ciudad ideal, y la cuestión de la Atlántida en relación a un imaginario que no solamente va a venir de Europa, sino que va a tener cierto calado en México. Ahí, en esa entrevista, el doctor Atl dice que, y en esta idea también como de razas superiores, considera a los mexicas, a los aztecas, como una raza muy antigua y mítica, que es la originaria de la Atlántida. Él dice bueno, de hecho aquí lo pongo en el texto, que según era Atlántida, preguntándole a un indio viejo y aprendiendo teposteco, así lo dice él, le preguntó qué era la Atlántida a este indio viejo, y que este indio le dijo, bueno, no sé, pero puede ser algo así, traduciéndolo como si fuera donde nos agarramos del agua. La idea del doctor Atl es que la Atlántida, el Atl, según él, no viene del griego, sino del náhuatl, y que por lo tanto Atlántida es una reminiscencia del náhuatl, que queda en estas historias de las ciudades perdidas, y que según él, cuando se encuentra la Atlántida, lo que se va a encontrar es a estos antiguos de una gran civilización, que es la civilización mexica. A mí estos textos me parecen muy interesantes, que creo que hay que revisar, y que tendrá que ver con lo que más adelante hablaré de esta ciudad ideal que él crea, ¿no? O decide crear, ¿sí? El doctor Atl escribe, pues, estos textos como la Sinfonía del Popocatépetl, sus cuentos, sus novelas, y una serie de textos claramente ya a favor del nacionalsocialismo, particularmente italiano, y después su proclive tendencia a radicalizarse hacia el nazismo alemán, que también hay que analizar en la época. Escribe esta Defensa de Italia a México, que de hecho se la dedica a Nahui Olin en los 20s, y en los 30s vamos a encontrarlo mucho más radicalizado, involucrado con propaganda nazi. Publicó decenas de folletos y libros abogando por la causa de Hitler y Mussolini, e incluso, digamos, activamente presionó al gobierno de México para que se aliara al eje, ¿no? Por ahí cuentan cosas en una conferencia. Cuauhtémoc Medina dice que incluso su vínculo y relación con gentes, digamos, del mundo de la etnografía y de la antropología se vio roto. O sea, el doctor Atl, además de otras cosas, estudió, pues obviamente, cuestiones de vulcanología, pero también de antropología, de etnografía. Estaba muy interesado por las culturas antiguas mexicanas, con esta idea, digamos, de esta raza cósmica, de esta raza superior, digamos, que nos da este origen. Y por ahí dice este historiador que incluso Anita Brenner, que escribió Los dioses atrás de los altares, pues denunció y se molestó y rompió su vínculo y su amistad con el doctor Atl, desde, no nada más, o sea, desde de una década anterior, desde 1926. En estos textos, pues sí hay lugares comunes en contra, digamos, de todos estos lugares comunes contra los judíos, como, digamos, los causantes de todos los males, y estas ideas de conspiración, ¿no? Y hay también un vínculo en esta época del judaísmo, curiosamente, con, obviamente, el comunismo. Hay que recordar que esa vinculación de judío y comunista va a ser muy común dentro de la propagandas antisemitas, aunque no todos serán eminentemente de izquierda. También hay ahí una serie, digamos, de confusiones, de contradicciones, pero digamos que el doctor Atl sostiene estas ideas, y
sobre todo se radicaliza su pensamiento a partir del cardenismo, que se le consideró, digamos, también como de izquierda, ¿no? En su momento se le relacionó al cardenismo con el comunismo, y este delirio pues antisemita de conspiración del mundo, para acabar con el mundo civilizado y libre, etcétera, pues también va a estar recreado en muchos de estos textos del doctor Atl. Pero la diferencia tal vez sea que el doctor Atl no tiene esta idea de supremacía blanca, obviamente, ni hay que pensarlo en estamos hablando de los 30, o sea, no, y no había internet para que llegaran todas las informaciones directas y claras. Pero sí había esta idea del doctor Atl, del judaísmo o de los judíos, que no permitían aflorar la personalidad del yo. Y una idea muy extraña que va a tener el doctor Atl es es decir, él no piensa en los judíos como que van a acabar el mundo, sino más bien esta idea del judaísmo como algo que aplasta la individualidad, algo que aplasta la capacidad de ser. Y esto, bueno, tiene que, insisto, que ver con la idea del comunismo como una cuestión también negativa, en donde se pierde la individualidad, etc. Hay esa mezcla extraña en el doctor Atl y una devoción por Hitler, curiosamente, por esta cuestión de la artistocracia, en donde, según él, como Hitler tenía este espíritu de artista, aunque sabemos que fue rechazado a la Escuela de Arte, en la Academia de Arte, por no considerar que tenía el nivel, pero él consideraba que el artista o estas características de artista, de ser superior, que ya viene de la artistocracia, de la cual abreva desde el 1913, desde 1910, una cosa así, desde, digamos, 1907, 10, 11, etcétera, hace que su espíritu de artista ha llevado a Alemania a las fenomenales victorias del presente y del porvenir. Este es otro aspecto del doctorado, la parte, digamos, más negra, más oscura, más terrible, que, insisto, habría que ponderar según la época, habría que pensar en Heidegger como parte del partido nazi, siendo que fue amante de una de las filósofas judías más importantes, Hannah Arendt, y sin embargo muchos de sus alumnos judíos posteriormente consideraron que Heidegger no era un nazi en el sentido, bueno, de campos de concentración que estuviera disparando. Hay como una especie de comprensión, no sé, entre comillas, al pensamiento, por ejemplo, de Heidegger. Yo creo que en ese sentido se tendrá que hacer una revisión de la influencia del nacionalsocialismo y demás en México en los años 30 y 40, y sí hablarlo y sí matizarlo y considerarlo. Obviamente, él lo publica en 1942, ya cuando la guerra está muy avanzada y obviamente empieza, digamos, el eje y en especial Alemania a perder. Y a partir de ahí, digamos, el doctor Atl va a encerrarse un poco más en sí mismo, se va, digamos, a abocar a cuestiones relacionadas de su pintura, aunque, insisto, no hay más investigación y yo creo que sí se debería hacer al respecto. Por otro lado, y de manera muy curiosa, digámoslo así, así como tiene estas cuestiones, el doctor Atl también destaca por su decidida promoción a las artes populares de México, es decir, esas contradicciones que él tiene de su personalidad. Durante los festejos del primer centenario de la consumación de la independencia en 1921, organiza una exposición de arte popular y edita un catálogo de las principales manifestaciones de las artes populares. Y fue realmente este hecho que le otorga a los creadores del arte popular el merecido rango de artistas y no solo de diestros artesanos, lo que hace una contradicción muy interesante en el pensamiento del doctor Adler. Ahí está esta idea de supremacía, pero de los artistas, y
considera a los artistas populares artistas, por lo tanto los considera iguales. Esta es una idea muy curiosa, pero que dio como resultado el que hiciera estas investigaciones y que fuera de los primeros en realmente poner el arte popular muy en alto. Por otro lado, las monografías sobre iglesias de México, que no se habían hecho, esta catalogación de las grandes iglesias en este país, decía en unos artículos del periódico que leí, el doctor Atl decía que México era más renacentista que español porque tenía muchísimas bóvedas al estilo del Renacimiento, y que no se había hecho digamos, una catalogación y una investigación seria al respecto. Bien, las monografías sobre las iglesias de México y de artes populares, pues van a ser muy importantes y van a tener apoyo de la Secretaría de Educación Pública para ser precisamente editadas y distribuidas. Recibe la medalla Belisario Domínguez en 1956 y además se le otorga el Premio Nacional de Artes en 1958. Bien, según decía el doctor Atl, durante sus caminatas infantiles se sorprendió a sí mismo copiando los paisajes ante sus ojos y por eso escaló frecuentemente el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl. Es decir, no es, como dicen algunos, no estoy de acuerdo, que ahora digan que el doctor Atl, digamos, fue más que nada primero escritor, que sí lo es, definitivamente, y que después, a partir de toda esta situación, esta historia negra, deja esa parte ideológica a un lado y se refugia en el paisaje. Yo creo que el paisaje acompañó al doctor Atl siempre, y yo creo que habría, insisto, que hacer un estudio más profundo de todas estas etapas y todo lo que produjo, que tal vez no fue tanto por su dedicación al escribir y a todas estas causas, tanto, digamos, abstractas, teóricas del arte y la sociedad como del carrancismo, pero sí yo creo que habría que retomar esta gran fascinación, casi mística fascinación que tiene con respecto a la naturaleza del paisaje y en particular de los volcanes, ¿sí? Obviamente en 1943, cuando le avisaron que estaba surgiendo un volcán en Michoacán, se trasladó inmediatamente al lugar y se instaló en una especie de choza o construcción cerca de El Paracutín. El doctor Atl tiene una formación compleja, es, digamos, como les decía, entre arte y ciencia y también pseudociencia y pseudoarte. Pero esta beta del doctor Atl como ingeniero, como vulcanólogo, como minerólogo, como en esta vinculación mística con la naturaleza, es también importantísima y creo que le da un sentido muy peculiar a la cuestión del paisaje. No es un paisajista común, o sea, no es el paisajista que está atrás o mirando a lo lejos, o es el paisajista que camina, que conoce, que respira, que se adentra al volcán, ¿no? Tal atracción, digamos, por los volcanes, pues lo lleva a esto, a registrar, tiene la maravillosa posibilidad de ver el proceso completo del nacimiento del Paracutín. Y con ello hace un trabajo extraordinario de registro, ¿sí? De un registro no solamente que demuestra la capacidad del doctor Atl como dibujante, como pintor o como artista, sino también esta beta de la observación, ¿verdad? Al fenómeno, en la comprensión máxima que él tiene, ¿no? Entonces, escribe cómo nace y crece un volcán, o más bien es toda esta compilación de este diario que lleva con el volcán, y lo registra de una manera prodigiosa. Él mismo se declara como partero, ¿no? Como partero y cuidador y guardián del Paracutín. Es decir, él se proclama así, ¿no? Partero y biógrafo del volcán, y efectivamente lo es, en el sentido más amplio del término. Obviamente esta es la parte más conocida del doctor Atl, que creo yo que de todas maneras habría que seguir difundiendo,
porque también esta cuestión de sistematizar, ¿no? De sistematizar su observación, pues arrojó un montón de datos, digamos, importantes a la ciencia. Y por otro lado también tiene que ver con este diario, un diario de artista, un diario, digamos, de viaje al interior del Paracutín, que va a la par también de un viaje interior, ¿sí? Y de una exaltación emocional y mística, insisto, con respecto, con respecto al volcán. Dicen por ahí, hay muchas teorías y muchas ideas, que observando el Paracutín, por ejemplo, se lesionó. Otras dicen que no, que tenía tal vez diabetes, pero sí tenía problemas de circulación. Lo cierto es que tiene varias complicaciones y pierde su pierna derecha, ¿sí? Sin embargo, en vez de detenerlo, eso es parte del espíritu extraordinario del doctor Atl, que no deja de sorprenderme. Él idea otra forma de acercarse. El doctor Atl no solamente abreva cuestiones técnicas, él usa, como muchos otros artistas, las tecnologías que surgen a finales del siglo XIX y del XX, como la fotografía. Para él la fotografía se vuelve también un instrumento de registro importante, y también la idea precisamente de la técnica del aeropaisaje, ¿no? La técnica del aeropaisaje, que es precisamente observar desde avionetas o globos aerostáticos, por ejemplo, todas estas grandes extensiones, o sea, estos grandes planos, y poder tener estas otras vistas. En eso es también un pionero extraordinario y ejemplar, ¿no? Sí. A raíz, digamos, por un lado, de esta destrucción oficialista de su obra mural, que se aboca, por lo tanto, como decía yo, al paisaje, eh, yo creo que no es nada más esta cuestión, digamos, de retratar. Yo creo que la profundidad con lo que hace es mucho más intensa, y los aportes que creo que no se han difundido, es decir, esta parte que podría llevarse a la educación del arte, ¿sí? No solamente por el uso de la fotografía y de la aeronáutica, como ya comentaba, pero sí esta cuestión es también del cómo mirar, del cómo acercarse con una mirada docta, o sea, con una mirada no solamente bucólica hacia el paisaje, sino conocedora, conocedora a nivel mineral, a nivel de las plantas, a nivel del espacio, de recorrer, de haberlo caminado y de haber estado allí. Y por otro lado, el uso de las perspectivas, ¿no? O sea, también las perspectivas curvilíneas, ¿no? Y de postulados teóricos del futurismo italiano, también cercanos a, lo siento, a esta cuestión nacional socialista, como puede ser el caso de Marinetti. Es decir, él aprende y abreva, no solamente, digamos, de forma abstracta, sino que lo lleva a la práctica, a su práctica, digamos, de observador, como artista y como científico que es, ¿no? El doctorado de inglés en el Colegio Nacional en el 6 de noviembre de 1950, y también renuncia a su nombramiento casi un año después, ¿no? Es decir, el doctor Atl siempre está jugando entre la institucionalidad y el no creer en ciertas instituciones muy atávicas. Y en ese sentido, también el doctor Atl es un caso particular con respecto a esta relación con el poder, el Estado, el gobierno, las instituciones, ¿sí? Si bien la revista América que hemos comentado anteriormente, que participa atrás, dan, digamos, al artista y al pensador ideas muy particulares, ahí gesta también una idea de crear una ciudad que no fuera guiada por intereses políticos o económicos, sino que tuviera como motor artistas, intelectuales y científicos. Suena muy lindo en abstracto, pero en realidad las ideas del doctor Atl son, yo no diría locuras o simplemente cuestiones melagomaníacas. Yo pienso que aquí hay también un interés a partir de estas ideas que ya se perfilan desde
la acción DAG y demás, estas ideas particularmente, digamos, anárquicas y después que lo llevan hacia el nacionalsocialismo y todas estas ideas, esta idea, digamos, de que la humanidad debería ser guiada por los artistas intelectuales y científicos y genera una historia también que ahora ha sido como revisada con mayor claridad, que es esta llamada ciudad ideal, que sería Olinka, y que transformaría a la humanidad, y no solamente a la humanidad según él, sino al universo. Obviamente, esta idea ya está, digamos, formada ya por ahí del 1912 y 13, pero la revolución impide ese desarrollo, la revolución mexicana, y esa idea extraña, compleja, queda ahí 4 décadas. Y en 1952 retoma y se vuelve su idea o su proyecto de manera más importante durante los 12 años que quedan de su vida. ¿Sí? Y en 1952, entre otras cosas que publica el doctor Atl, está un folleto que se llama Crear la Fuerza, Consejo Nacional de la Cultura. Cualquier semejanza con la realidad es mera coincidencia. Y para organizar allí, digamos, un grupo de intelectuales dentro de una ciudad. El proyecto pues contemplaba la integración del espacio urbano al paisaje, la creación de institutos de ciencia que iban del estudio del macrocosmos, es decir, el universo al microcosmos, museos de arte y demás instituciones con la ambición, digamos, de alejarse de los problemas políticos, movimientos sociales o presiones religiosas, es decir, una idea fantástica de construir una ciudad en la que había de reconcentrarse toda la inteligencia del mundo. Y ese es el famoso Olinka. Relativamente hace poco, en el 2018, Cuauhtémoc Medina publica lo que fue su tesis de licenciatura del 96, si mal no me equivoco, con respecto a los papeles que se encontró en el Archivo Nacional, y con ello crea este texto que ahora, digamos, ha traído a colación este aspecto particular del doctor Atl, digamos, rescatando este material que no había sido trabajado por los biógrafos oficiales por muchas razones, entre ellas porque tiene que ver con todas estas ideas tan radicales y tan totalitarias. Sin embargo, creo que el proyecto de Olinka es un proyecto que vale la pena obviamente revisar como lo hace este historiador y como lo harán otros o lo han hecho otros, y también entrar en esta comprensión mayor de lo que el doctor Atl quería lograr con este proyecto. Curiosamente, en 1959, y siendo él antisemita, eso es lo interesante, un joven arquitecto, Jacobo Königsberg, se acerca al doctor Atl para imaginarse y plantearse esta ciudad ideal como una cuestión real. El doctor Atl luchó y lo presentó a varios gobiernos, e intentó que realmente se hiciera físicamente la ciudad. O sea, no era una ciudad nada más ideal, sino pasó de esta idea, digamos, ideológica de la ciudad a planteársela como una ciudad verdadera, una ciudad que se podía construir concreta, física. Y curiosamente, Jacobo Königsberg, judío obviamente, le ayuda a realizar este proyecto. Königsberg, digamos, harto de estas visiones, digamos, de moda en la arquitectura, que era la arquitectura funcionalista en los años 50 y principios de los 60, vuelca toda su imaginación a darle forma física a una idea abstracta que tiene el doctor Atl, que es Olinka, ¿sí? Él autoproduce, digamos, se edita este cuaderno que está por ahí en algunas bibliotecas, donde desarrolla el proyecto de Olinka, ciudad ecuménica, de acuerdo a las ideas y obviamente con el apoyo del doctor Atl. Me parece a mí que revisar con total detenimiento, no solamente desde una sola visión de un historiador, sino, insisto,
trayendo a colación otras herramientas de análisis, podremos encontrar muchos elementos interesantes de análisis con respecto a este proyecto fantástico, excéntrico, no quisiera decir locura porque creo que el doctor Atl no estaba loco, yo creo que ni que era excéntrico, yo creo que el doctor Atl era bastante lúcido. Lo que pasa es que es muy incómoda pensar, o muy incómodo pensar el doctor Atl con todas estas facetas tan contradictorias. Sin embargo, creo yo que el doctor Atl es eso y más. Por ejemplo, el doctor Atl, entre otras cosas curiosas, por ejemplo, le dio el nombre a las calles del fraccionamiento Jardines del Pedregal. O sea, el doctor Atl tuvo una intervención desde su juventud hasta su muerte en aspectos de la cultura de la sociedad constantemente, en pequeñas y a grandes escalas, y obviamente su influencia en todos sentidos, por más incorrecta que nos pueda parecer también, está presente. La vida del doctor Atl, su obra, su pensamiento está lleno, insisto, de mitos, obviamente de muchas polémicas y de muchas incógnitas también. Por ejemplo, no se ha resuelto hasta el sol de hoy. Él alegaba, él discutía que el telón de cristal que se elaboró por la Casa Tiffany de Nueva York para la sala principal del Palacio de Bellas Artes era suya, que era basado, inspirado en su obra. Eso no se ha podido, por ejemplo, demostrar, ni que sí ni que no. Es decir, son incógnitas que nos quedan y cosas curiosas también que nos quedan del doctor Atl, que se han rescatado a partir, por ejemplo, insisto, de que se está revalorando la figura de su compañera de varios años, Nahui Olin. Por ejemplo, salieron a las redes a relucir el error en la creación de la escultura del doctor Atl, y que ha causado muchas polémicas, ¿no? Porque, bueno, se subieron estas fotos, estoy hablando de por ahí de 2018, ¿sí? Que se estuvo, digamos, trabajando sobre la figura de Nahui Olin, esta cuestión de que la discusión de si la pierna que había perdido el doctor Atl era la izquierda o la derecha, porque en el monumento parece que es la izquierda, cuando en realidad hay evidencia de que es la derecha, y bueno, se ha discutido incluso sobre el autor, ¿sí? Con respecto a que si fue intencional o si esta equivocación de Miguel Miramontes, el escultor, fue porque le dieron tal vez la fotografía al revés o qué es lo que ocurrió. Pero bueno, es decir, el doctor Atl sigue causando, digamos, controversia hasta el sol de hoy. Estamos a la espera también de que Gabriel Retes pues saque a la luz esta película que empezó a filmar en 2019 en relación a Nahui Olin, al doctor Atl, y el propio Gabriel Retes, digamos, encarna el personaje del doctor Atl. Estaremos a la espera de ver cómo es que se hace el tratamiento de la personalidad del doctor Atl en relación a Nahui Olin. Es decir, el doctor Atl sigue siendo motivo de polémicas y sigue siendo en la actualidad, creo yo, uno de los artistas, digamos, admirados pero desconocidos. Es decir, se conoce, digamos, esta parte de su pintura volcánica, y se ha ignorado todas estas grandes aportaciones, terribles aportaciones que ha hecho, ¿no? Lo que lo hace un personaje verdaderamente fascinante. El doctor Atl fallece a los 89 años de edad de un paro respiratorio en el Sanatorio Santa Fe el 15 de agosto de 1964. Obviamente, como ustedes pueden ver, el doctor Atl no se desaparece. El doctor Atl es uno de estos artistas que está presente a lo largo
a lo largo de la historia. La relación y la vínculo con sus alumnos principales pues siempre ha sido una discusión muy grande. Escuché la conferencia de Cuauhtémoc Medina con respecto a su libro de Olinka y me molestó una afirmación que hizo en la cual menciona que el doctor Atl es, digamos, un fascista reinventado, en donde tuvo la salvación, digamos, intelectual a través de quien menos esperaría, que sería David Alfaro Siqueiros, cuando él empieza en los 40 con la cuestión del Paracutín y demás, donde Siqueiros, digamos, alaba el trabajo de su maestro, el doctor Atl, a pesar de que el doctor Atl siempre estuvo, bueno, en oposición constante a su postura política. Y comenta este historiador que de manera, a mi parecer, sumamente como denostando a Siqueiros, como si Siqueiros también se justificase, es decir, con esta idea de que el doctor Adler llegó a los totalitarismos y fascismos de Hitler y Mussolini, y Siqueiros al totalitarismo de Stalin, y que de esa manera, digamos, se congraciaba con su maestro. Yo no creo que sea así. A mí me gustaría analizarlo más a fondo, pero, y es una opinión muy personal, no tengo evidencia, pero yo considero que lo que aquí ocurre es que Siqueiros reconoce en el maestro estos aspectos relacionados al arte, a la cultura, a pesar de esta incisión tremenda política. Yo no creo que Siqueiros lo justificara para justificarse, pero sí se va a ser interesante también analizar este aspecto. Siqueiros en 1970 que se construye este muro, digamos, como para proteger el Poliforum Cultural Siqueiros, hace este muro en 1970, digamos, ya muy cercano a su muerte, en donde quiere festejar en esos años los 50 años del muralismo en México, y en una parte coloca a Posadas, a Leopoldo Méndez y al doctor Atl. Este es un acto muy interesante, me parece a mí, de reconocimiento de los aportes, con todas sus contradicciones, porque, insisto, no nada más Atl, todos los artistas y todos los creadores intelectuales tienen grandes y complejas contradicciones, pero me parece a mí muy interesante que, a pesar de esas diferencias, Siqueiros reconozca la figura del doctor Atl. Por otro lado, también es interesante que esté presente el doctor Atl, bueno, muy cercano a la figura de Diego Rivera y Frida Kahlo, sabiendo su postura, que nada tiene que ver con el fascismo, sino antifascista, y sin embargo vemos al doctor Atl en 1953, en la última exposición de Frida, digamos, ahí presente, y Frida mirándolo. Es decir, sería muy interesante ahondar en estos aspectos y en estas relaciones. Quería acabar con un texto que es multicitado de Diego Rivera, con respecto a la vida del doctor Atl. Digo, no lo quiero leer todo, pero se encuentra aquí, ubicado, digamos, el espacio original no lo encontré para esta conferencia, pero sí lo pueden consultar aquí, y vaya, hace un recorrido muy interesante con respecto a la increíble historia del doctor Atl, en donde incluso pues reconoce, ¿no? Es decir, pues enseñó a ser insolente a todos los jóvenes, se demostró prosista y poeta, vulcanólogo, botánico, minero, yerbero, astrólogo, hechicero, materialista, anarquista, totalitarista, todo cuanto un hombre avalara, con una velocidad mayor que con la que el entonces en auge Fregoli cambiaba de traje. Es decir, reconoce el doctor Atl, reconoce a Diego Rivera al doctor Atl en todas estas facetas y transformaciones meteóricas, ¿no? Complejas, y que lo hacen, creo yo, uno de los personajes
de la historia del arte mexicano más fascinante, más incómodo y que requiere, insisto, contextualizar, matizar y aceptar, que eso no quiere decir que uno comulgue con sus ideas, pero sí entender eh, lo que lo conforma, es así, es decir, la historia con todas sus aristas y con todas sus elementos de contradicción y de dialéctica, y reconocer al doctor Atl en toda esta tridimensionalidad que fue y que sigue siendo. Muchas gracias.